Si son lo suficientemente jóvenes para ser un millennial joven o alguien que pertenece a la generación de Gen Z, que tal vez es un poco más mayor, puede que hayan visto o sepan de la revista Playboy. Y si son como yo, que también son obsesionados de los reality shows, de todas las épocas, sobre todo de los 2000, puede que hayan visto en algún momento el reality show llamado Girls Next Door, que trataba sobre las tres novias del señor pervertido llamado Hugh Hefner. Si no los recuerdan, les daré un breve resumen. Este show mostró únicamente al principio a las tres chicas principales en la vida de Hugh Hefner, y que pues tenían aventuras en la mansión, fuera de ella también, hacían viajes durante los años del 2005 como al 2010. El nombre de esas tres chicas era la novia principal, que es Holly Madison, la segunda es Bridget Marquardt, y por último la más joven de todas, que fue Kendra Wilkinson. Y bueno, ¿qué hay con esto? Pues yo recuerdo haber encontrado este show en la secundaria, en la tele, en el canal E! Entertainment, y lo veía constantemente. No por las razones que ustedes tal vez estén pensando, sino que cualquier reality show que se me ponía enfrente, yo lo veía. Es como un formato muy reconfortante para mí. Me gusta ver qué hay detrás de escenas de algo que es conocido, ¿saben? Por ejemplo, ahorita estoy muy obsesionada con los parques Disney y estoy viendo como qué hubo detrás de cómo se construyeron ciertas atracciones y todo. Mi perrita está comiendo croquetas, ignórala, por favor. Aparte me gusta mucho el formato documental, entonces como que el reality mezcla la cultura pop con un documental, lo cual a mí pues es como que perfecto. Miren mis uñas, uy no, wow. Supongo que tiene que ver con mi ansiedad y querer saber como cada detalle de mi vida, mi trabajo, relaciones y el mundo en general. Como que mientras más información tenga, según yo estoy mejor. Entonces es por eso que muchas veces me encuentro como que últimamente recordando shows, en específico realities, que vi desde muy niña. Y pues para esta fecha, o sea, pues tengo casi 30, entonces ya ha pasado mucho tiempo desde que se filmaron estos shows. Eso quiere decir que ya ha salido mucha información del detrás de cámaras o la historia detrás del reality show en sí, o la gente que estaba involucrada en ellos. Entonces muchas veces desafortunadamente no es información tan grata, y eso cambia todo el contexto de cómo recuerdo yo el show o de lo que yo pensaba, ¿no?, que estaba viendo. O sea, pues ya resulta ser una historia a veces completamente diferente a lo que yo pensé que estaba viendo en la época. Y pues este show, Girls Next Door, no es la excepción, y les traigo su análisis en perspectiva. Primero que nada, obviamente debería darles un trigger warning. Se van a tratar temas muy fuertes como la explotación, el abuso, el acoso y sustancias ilegales, etcétera. Muchas cosas turbias, ¿ok? Lamentablemente, de eso se trata nuestra historia del día de hoy. Este show para mí fue como que una introducción a la marca Playboy. Yo ya había visto el logo, obviamente, del conejito en muchas cosas, ¿no? En bolsas, toallas, perfumes, cosas, mercancía que yo desconocía, pues cuál era el origen, ¿no?, de ese logo o esa marca, de qué se trataba en realidad, porque pues yo estaba muy niña cuando, o sea, las primeras veces que recuerdo haber visto esa imagen. Y bueno,
Si quieren saber un poco más de la historia de la marca en sí, pues aquí les hago un breve resumen. Playboy es una marca que nació a partir de una revista para gente de cierta edad, por así decirlo, en la cual posaban pues diferentes modelos femeninas en pocas o nulas prendas. La marca fue fundada en Chicago, en Illinois, en 1953 por el mismísimo Hugh Hefner. Este simple hecho creo que les va a dar todo el contexto que ocupan saber de la marca en sí, ya que como que para mí habla demasiado de cómo veía o trataba Hugh Hefner a las mujeres en realidad. La primera modelo en salir en la revista Playboy fue la mismísima Marilyn Monroe, pero fue contra su voluntad. Bueno, la pobre Marilyn, siendo una joven con sueños y cero dinero, decidió hacer una sesión de fotos en traje de baño en el que Dios le dio. O sea, pues sin prendas, ¿no? Para pagar, pues, no sé, cosas que necesitaba en ese momento. Ese momento era uno en el que ella no tenía nada de fama, nada de dinero y pues era una desconocida, ¿no? Solo ganó $50 por esta sesión de fotos. 4 años después, Hugh Hefner encuentra estas imágenes. Para ese entonces ya era alguien súper conocidísima. Entonces compró los derechos de esas fotos al fotógrafo por más dinero, obviamente, del que se le había dado a Marilyn Monroe. No eran $50 lo que pagó él. Y entonces, sin el consentimiento de nadie, Playboy sale por primera vez ante el público con las imágenes al desnudo de Marilyn, quien dijo: la revista, me dijeron, gracias a mis fotos se agotó instantáneamente en el país. Fue un éxito inmediato. Asimismo comentó que ella misma tuvo que comprar la revista para verse porque Playboy ni siquiera le avisó una vez que ella había salido: oye, hicimos esto, disculpa. O sea, nada. Ella tuvo que ir a un puesto de revistas y comprarlo. De hecho, es un dato súper turbio de que este hombre estaba obsesionada con Marilyn Monroe y creo que quería pagar por ser sepultado al lado de ella. Creo, les voy a tratar de dejar aquí una nota, no sé si lo logró, de que ser ¿cómo se llama? Sepultado, su urna o no sé, al lado de ella. Y creo que había escuchado algo de que un vato quería estar, un señor, un anciano diferente, quería estar sepultado sobre de ella. O sea, quería que abrieran la tumba de ella y metieran su ataúd con él boca abajo. O sea, ni siquiera después de muerta la dejaron de acosar a esa pobre mujer. Pero bueno, volvamos a la revista. Como puedes deducir, pues la revista se hizo un éxito, por lo cual Hugh comenzó a diversificar su negocio. No solo quedó en una revista, sino que hizo clubs, hizo antros que abrieron en Chicago, donde las meseras tenían disfraces de conejitas, sus orejas y una cola de algodón, pues en esa parte del traje. En ese momento pues tenían un entrenamiento muy como estricto, de que debían siempre estar como que en el personaje de una chica divertida, muy ingenua, como una chica común. Era algo que siempre mencionaba el Hugh Hefner y su hermano, que él también tuvo que ver en sus negocios. Para mi entendimiento era como alguien así como que sin malicia, como que pues alguien tal vez un poco más joven de lo que nos gustaría pensar. Y así pues han habido incontables negocios y productos, ya sean de entretenimiento como libros, de belleza como perfumes, ropa y un largo etcétera. En cuanto a la revista, siempre tuvo contenido de entretenimiento masculino, bueno, de interés masculino. Algunos artículos sí, o sea, son de otros temas, pero hasta hace más recientes años su mayor foco eran las fotos sensuales, por así decirlo, de jóvenes mujeres, y cada vez se elegía una de las muchas chicas que audicionaron para salir en la revista, a las que elegían para la portada, y se le llamaba Playmate of the Month, o
conejita del mes, o una traducción literal sería compañera de juegos del mes, lo cual pues en español suena como que muy, como lo que era, ¿no? Un poco feo. Entonces la revista creció y se mantuvo por los 90s, los 2000s, y era en ese entonces como que algo cotizado, no solo salir en la revista y estar en la portada, sino que algo más prestigioso entre ellas, las conejitas o las mujeres que pretendían estar en la revista, era ser la conejita del año. O sea, era como un premio así que muy importante que todas ellas... cualquier chica que ya había concursado pues quería tener, ¿no? Esta conejita del año era seleccionada junto con, o sea, entre Jeff y sus novias. Obviamente él tenía la última palabra, pero las mismas novias de Jeff pues ayudaban a elegir o decir, yo fui a comer con esta chava y es muy amable y siento que sí, como que personifica todo lo que es la revista, ¿no? Bien, entonces sabiendo de qué va la marca y de las grandes éticas profesionales de Hugh Hefner, podemos hablar un poco más del show y de qué iba. Como te podrás imaginar, a Hugh Hefner le gustaban mucho las mujeres. Era muy de andar de, ¿saben? De rabo verde. Y puesto que así era su actitud, pues todos sus matrimonios fallaron en realidad, no solo los dos primeros. A mi parecer hasta el último falló. Y pues los primeros dos fallaron porque pues sí, o sea, siempre tuvo como que sus quereres con mujeres fuera de su matrimonio. Y pues ya llegó un punto de su vida después de ese segundo divorcio en el que dijo como que tengo el suficiente dinero para poder tener varias morras en mi casa para lo que yo quiera, entonces pues eso es lo que voy a hacer, ya como que casarme igual y ya no, por lo pronto, ¿no? Así duró mucho tiempo soltero. Entonces así comienza una larga lista de novias que vivían con él en algún tipo de poligamia, con este señor dentro de la mansión Playboy, que no era otra cosa más que una casa gigante con animales tanto como normales y exóticos, y sirvientes de todo tipo, chef privado, áreas enormes para fiestas, obviamente, y múltiples cuartos para cuanta mujer él quisiera meter a esa casa. Se podría decir que su patrón de andar con múltiples mujeres técnicamente empezó como en el 99, cuando comenzó a andar con un par de gemelas al mismo tiempo. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, no tengo idea, pero no fue la única vez que eso pasó, que anduvo con un par de gemelas. El punto es que en el 2001 comenzó a andar con una chica que se llamaba Holly Madison, con quien comenzó a andar a los 2 días de haberla conocido, y también se mudó a esa casa a los 2 días de haber tenido su primer encuentro con Jeff. Y ella cuenta que ya había un grupo de novias que vivían ahí en esa mansión y que estaban alistando todo como para ya pronto irse de ahí, como que ya habían cumplido su ciclo. Ellas la trataban muy mal, sin embargo, por ser nueva, pero pues muy pronto se fueron y entró una chica llamada Bridget Marquardt, quien está en la lista de, digamos, importancia como y responsabilidades, literalmente en el puesto número 2. La primera era Holly. Y por último, tiempo después, se unió una chica llamada Kendra Wilkins o Wilkerson, no me acuerdo, quien tenía 19 años de edad cuando entró a esta situación muy extraña de poligamia. Y tú dirás, complicada, extraña, pues ¿de dónde? O sea, vivía en una casa con comida, fiestas, todo lo que una mujer puede necesitar, ¿no? Pues bueno, te platico las reglas que ellas tres y cualquier otra novia debía seguir para poder vivir ahí. La número 1, no usar labial rojo. Holly contó una vez que bajó de su cuarto después de haberse estado arreglando para salir con el grupo, con la pandilla, si así lo quieren ver.
Y pues ella bajó y traía este labial. Y el señor de que se volvió así loco en cuanto la vio, de que se puso súper agresivo, bien extraño. Y pues dijo que odiaba que las mujeres usaran ese color de labios y que se lo quitara. Y de ahí en más, pues Holly y las demás nunca lo volvieron a usar porque no querían volver a tener problemas con él, lo cual es muy raro porque pues Marilyn usaba rojo. Yo no sé si era una cosa como que solo Marilyn puede ponerse labial rojo o qué le pasaba a ese señor, pero como que pues sí, ya estaba senil el señor, no sé. La número 2. Su hora de llegada a la mansión era sí o sí a las 9 de la noche. Una novia anterior al grupo de Holly comentó que si llegabas después de esta hora tenías que dormir en el césped o afuera de la casa de alguna manera porque eran muy estrictos y ninguna de las personas de servicio te iban a dejar entrar después de esa hora, porque de seguro se iba a enterar Hugh y pues los iba a regañar o posiblemente hasta correr. Número 3. Se les daban únicamente $1,000 a la semana, todos los viernes, en billetes de $100, lo cual según muchas de las novias no era suficiente por todo el trabajo que hacían. Y pues más adelante mejor les comento qué eran esos trabajos. Número 4. Si jefe está hablando, las mujeres se callan. Al parecer esto lo volvía loco porque seguía viviendo en el año de la canica, y que los 40, 50, y entonces era un tema como que de respeto que una mujer le debe a un hombre, question mark, o sea, como que si un hombre habla, pues la mujer, o sea, ¿cómo se va a atrever a interrumpirlo, no? Número 5. El único novio que ellas pueden tener es Jeff. Y pues obviamente él sí podía tener varias novias, incluso fuera del grupo que vivían en la casa, pues podía tener sus quereres. Pero pues las mujeres no tenían obviamente esa misma libertad. Por eso también estaba puesta la regla de que no podían llegar después de las 9, porque pues eso quería decir que tal vez si llegaban hasta el día siguiente, pues que se habían quedado con un hombre, que tenían una relación con un hombre o algo así, y pues no, él no iba a permitir que se viviera en su casa y se gozaran de esos beneficios, y ellas nada más fueran como empleadas en la mañana. O sea, él quería como que tenerlas a su disposición, así que 24/7 prácticamente. Número 6. No puedes tener otro departamento o casa. Tu único hogar debe ser pues la mansión, ¿no? Entonces Holly es la persona que ha dado más información al respecto. Ella tiene un podcast junto con Bridget, y pues ahí en cada episodio hablan más y más y más de cómo todo el detrás de escenas y todo lo que se hacía. Entonces también tiene libros por si les interesa tal vez irlos a checar. Pero bueno, ella comentó que sabía de ciertas chicas que sí habían roto esta regla, pero simplemente como que lo mantenían en secreto, de que si tenían rentado algún lugar por si alguna cosa pasaba, pues ellas tenían a dónde ir a caer, pero no, o sea, no era algo que hablaban ni siquiera como que entre ellas, simplemente salían de la casa y después de eso ya sabían como que, pues esta morra lo encontró casa, es que siempre da tú. Bueno, número 7. Debían ser todas rubias. Había un término que Jeff usaba mucho, el cual era rubias y bustonas, y esas eran las calificaciones principales para poder andar con el decrépito este. Número 8. Aparte de encuentros privados con el señor 2 veces por semana, ya empezamos con lo fuerte, ¿ok? Bueno, aparte de encuentros así como que en 1 a 1 con este señor 2 veces por semana por no sé cuántos años, pues habían, digamos que orugas semanales en las que sí o sí tenías que participar, pero entraremos más en detalle en unos momentos. Y por último, número 9, claro que tenías que firmar un acuerdo de confidencialidad antes de siquiera mudarte dentro de la casa.
No podías como que sacar ninguna información mientras este acuerdo estuviera en fecha. O sea, incluso tú pudiste haber salido de la casa y han pasado un año, pero el acuerdo todavía no se rompe, tú todavía no puedes hablar de eso. Y bueno, como pueden ver, muchas de estas reglas se tratan de mantener el control de qué hacen o no hacen estas chicas. Y yo lo sé, o sea, si el señor pagaba todo, pues él podía poner sus reglas, ¿no? O sea, muchos podrán estar pensando eso. Pero de cualquier manera, siento que si quieres tener este tipo de relación y quieres que sea mínimamente ética, por así decirlo, o moral, pues no sé, o sea, no puedes tampoco abusar de ellas, ¿saben? O sea, tienes que entender que sí, por más que cobren un sueldo, pues son seres humanos con sentimientos, con familia, con sueños y deseos, y entonces, pues estas reglas no siento que promuevan mucho como el bienestar de estas mujeres, se me hacen muy feas. Pero pues era a lo que todas tenían que acceder al momento de comenzar a vivir ahí. La cosa es que a mí me sorprendió mucho saber que mientras yo veía este show con mis tiernos 12 años de edad a lo mucho, pues yo no tenía idea que ni siquiera se les estaba pagando por este show a estas chicas. Nunca se les dio un contrato, ni siquiera de que esto se te va a dar de regalía, esto es lo que vas a estar cobrando por episodio, lo cual es muy normal, incluso como que en el show, en el reality más pedorro, o sea, pues tienes contratos mínimo. Pues aquí no hubo nada. Solo firmaron papeles de que E! Entertainment podía usar su imagen y ya eso fue todo. Pero bueno, vamos un poco más cerca de quiénes son estas chicas. La primera es Holly Madison, que en el intro del show podemos ver que la presentan como muy claramente de quién es ella. Ella aparece como porrista, posteriormente como que en su cuarto de este intro tiene pues mascotas alrededor y todo es muy rosa, como que muy bonito. Esa es su personalidad. La segunda es Bridget. A ella la ponen como con unos lentes y un libro en la mano, probablemente haciendo alusión a que ella estudió comunicación y era pues, creo que sí llegó a ser periodista antes de entrar aquí. Igual se le ve rodeada de mascotas en el cuarto, tal vez en el más femenino de todos los cuartos, el más bonito. A Kendra se le ve jugando fútbol en un cuarto azul, con un desastre alrededor y una sola mascota, un perrito como corgi, y todo esto tiene relevancia, se los prometo, pero en un momento digamos eso. En el episodio 1 se nos dice que conoceremos a las chicas. Holly es la primera en contarnos que la primera vez que conoció a Jeff, ella estaba muy intimidada ya que él daba miedo, entre comillas, pero que de igual manera es muy devota de él y de su relación. Para entonces ya llevaban 3 años saliendo. Después de menos de un minuto pasamos a Bridget, quien nos cuenta que ella entró como novia de Jeff a pesar de que había mucha competencia, ya que ella realmente quiso unirse para divertirse y no para ver, entre comillas, qué sacaba de la experiencia. O sea, no fue como que por interés, y eso convenció realmente a Jeff de meterla a la casa. Luego pasamos a un detalle que a mí se me hace súper turbio, que creo que es más común de lo que pensamos entre estas chicas. Se repite mucho este tipo de historias, y es como Bridget siquiera supo que Playboy existía. Ella comenta que siempre quiso ser conejita, ya que su papá dejaba la revista Playboy que él tenía así por cualquier lado de la casa. No sé por qué ni él ni su mamá la escondían, pero pues ella sabía que no debía agarrarlas. O sea, no sé qué le habrán dicho de que, o sea, esto que está aquí luego no lo agarres. O sea, ¿saben? En lugar de esconderlo, no sé por qué era de esta manera, no entra en detalles, pero cuando estaba sola ella admite que la ojeaba y soñaba con ser tan hermosa como esas chicas cuando ella creciera. Pero ¿cuántos años creen que tenía cuando vio esta revista por primera vez? Adivinen. Tenía 4 años de edad.
Y pues bueno, obviamente a los 4 años de edad, si tú ves esto y es algo que dejaron en tu casa, obviamente que no es tu culpa. O sea, yo no digo que esté mal que ella haya agarrado la revista, lo que sea. Obviamente no, ese no es el problema. Lo que sí es un problema, o lo que es súper turbio, es que pues ella hace la asociación de que, bueno, estas mujeres están en una revista y están así al desnudo. Pues si están en una revista es porque son hermosas y porque la gente las quiere ver y porque es como que tienen importancia al estar en una revista, ¿no? Y si esas son las condiciones en las que está en una revista, pues tal vez esa sea la manera en la que tú vas en la vida consiguiendo atención y relevancia, ¿no? De alguna manera, desnudándote. Eso es lo que obviamente está súper turbio. Ese fue el mensaje que terminó ella como que comprendiendo y que la llevó literalmente a una casa donde, pues spoiler, pasó por muchos abusos y muchas cosas muy turbias. Y de eso pasan simplemente a una cita del veterinario, como si nada, como si lo que acabara de decir no fuera súper raro. Luego dice que creyó que nunca podría lograrlo, así que terminó yendo a la universidad para estudiar comunicación, pero eventualmente pues sí terminó cumpliendo su sueño. Kendra era la más chica del grupo cuando el show comienza. Apenas ella llevaba 1 año en la casa. Ella entró al ser modelo de body paint en una fiesta que hizo Hugh. Y pues este señor, al verla en la fiesta, pregunta luego de que quién es ella. Y dicen los testigos que fue como que un crush así instantáneo para el señor, ¿no? Kendra dice que nunca había conocido a alguien tan famoso hasta ese punto. Entonces ahí puedes como que comenzar a ver de que hay una dinámica del poder muy importante, que claro que pone a una chica de 19 años a disposición de alguien con mucho más poder, pero también mucho más edad. Y pues obviamente que es súper turbio. Kendra es alguien que precisamente por esto me llama mucho la atención, ya que es alguien que me da la impresión de ser muy inmadura. O sea, pues obviamente en ese momento tenía 19 años, ¿no? Pero conforme pasan los años, o sea, ella tuvo otros shows con E! Entertainment y me sigue dando un poquito de la misma impresión, la verdad. Es alguien que creo que no terminó la prepa y, o sea, no estoy siendo como no la estoy como discriminando por ese aspecto, simplemente, o sea, la información es poder. Si tú terminas la prepa y tienes estudios después, pues tú tienes la seguridad de que, bueno, puedo conseguir un trabajo, estudié, o sea, mínimo tengo esto, ¿no? Pero si tú eres alguien que no terminó la prepa y que como ella tiene muchas carencias como familiares, o sea, económicas y también de... creo que su papá, o sea, no es alguien presente en su vida, no tiene como que esta red de apoyo, no tiene una carrera en la cual respaldarse, pues eres súper vulnerable a tener que terminar agarrando como que este tipo de trabajos que te pueden explotar sexualmente y de otras muchas maneras, ¿no? Entonces su historia es algo muy curioso, pero ahorita entramos en más detalles. Como les comentaba al inicio, a lo largo de 5 temporadas podemos ver todas las chicas que pasan por la mansión, como invitadas, como exes, como lo que sea. Hay mucha gente siempre en la casa. También hay muchos viajes. Acompañamos a estas 3 chicas en un montón de giras, de viajes de promoción, de etcétera, etcétera, ¿no? Entre esas actividades, pues hay... En estos viajes podemos ver que las chicas siempre actúan pues muy emocionadas y comunican verbalmente, literal, de estar muy felices de salir de la mansión.
y hacer lo que quisieran por unos días. Hacían fiestas de que simplemente entre ellas, tomaban mucho alcohol y pues hacían mucha fiesta. También vemos un aspecto un poco más serio en el show. Y pues este es como Bridget tenía un podcast muy bonito donde hablaba de cultura pop, cosas de la revista, tenía invitados para hablar en este podcast. Ese era su trabajo básicamente. Holly también tenía un empleo que era como asistente de editor de la revista, o sea, jefe. Entonces hay muchos segmentos donde se les ve trabajando en fotos y sesiones de las modelos de Playboy, y al final Jeff era quien decidía qué fotos iban dentro de la siguiente edición o no, y pues ahí le estaba explicando a Holly por qué sí, no, por qué no lo otro. Y entonces ya en algunos momentos Holly tomaba 100% las riendas de ciertas sesiones y otras cosas de la revista. Básicamente esos eran sus dos empleos. Además Bridget también hacía mucha organización de eventos, de fiestas y cosas así como celebraciones. Entonces sí tenían muchas cosas que hacer, muchas actividades, encima de pues tener que convivir de una manera muy íntima con el señor. O sea, tenían prácticamente 2 que 3 trabajos cada quien, excepto por Kendra. Y bueno, a veces podemos ver a chicas ajenas a la mansión que simplemente, como les comentaba, eran conejitas Playboy, pero no eran novias, no vivían dentro de la casa. Y déjenme decirles que la manera en la que hablan sobre aparecer en Playboy es como si estuvieran ganando un premio Nobel. Hablan de esto como un privilegio. Y esto se me hace un poco perturbador, la verdad, porque hay chicas que están acompañadas por sus papás en estas sesiones de fotos. O sea, literalmente en la mayoría del tiempo pues son las mamás, ¿no? Pero muchas de las mamás insinúan que si tuvieran la edad de sus hijas, pues ellas estarían dispuestas a también aparecer en las revistas, lo cual, eso, junto con muchos otros comentarios, eso me hace pensar que las mamás están viviendo a través de sus hijas como que un sueño frustrado. No voy a decir que las chavas no querían estar ahí por su propia voluntad, pero sí se ve que literalmente como que hasta le tienen envidia a sus hijas que sí están saliendo en la revista. Y pues es muy turbio, es muy feo, porque pues ponle que tal vez la chava tenía otros sueños, a lo mejor sí pensaba como que en modelar y no sé qué, pero si ya tienes como que todo el apoyo de tus papás y de tu mamá y te presionan un poquito, pues vas a terminar ahí y tal vez no era lo que querías, mucho menos si terminaste siendo como que pues explotada de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues cortando mucho lo que pasa en medio de todas las temporadas y tal, pues los años pasan y eventualmente todas se quieren ir porque quieren una vida real, o sea, quieren poder hacer lo que gusten, y algunas de ellas están muy aterradas de irse a lo que no es seguro, ya que nunca podrán volver a ser tan jóvenes como lo son ahora, por lo tanto nunca podrán volver a entrar a esta relación poliamorosa. Hugh, o sea, nunca ha vuelto a recibir a una conejita en la casa o en una relación con él. Pero bueno, las 3 vencen ese miedo y se van. En su lugar entran 3 otras chicas, 2 de ellas gemelas y cada una de ellas más joven que la edad que tenían Holly, Bridget y Kendra cuando entraron. En cuanto Bridget y Holly salieron de la mansión, comenzaron a hablar de su experiencia real. No, la verdad no sé si fue justo después o tiempo después, pero eventualmente todo salió a la luz, todo el abuso, explotación, perversión, etcétera, etcétera. Ellas mismas lo han llegado a nombrar como una experiencia parecida a la de estar en un culto, ya que ellas sí trabajan, o sea, ya fueran tareas domésticas o las que les comentaba, de planeación de eventos, trabajo pues también sexual, trabajaban todos los días y siempre se les dio un sueldo como que no muy equiparable al esfuerzo que hacían.
Y esto pues no les permitía como que ahorrar para cuando quisieran pues ya mudarse, o si Hugh Hefner se moría y pues ellas tenían que salir de la casa luego, pues no tenían ni siquiera ahorros para ir a rentar algo. Y pues esto era como para mantenerlas como pues sí, como bajo el control de Hef, ¿no? Que no tuvieran esta seguridad o poder de decir, sabes que llamarte, ya me voy, tengo ahorros, o sea, pues X, ¿no? Y ustedes ya dirán, pues ganaban dinero, o sea, porque no lo ahorraban. Pues es que para hacer una conejita tenían que gastar mucho, o sea, creo que sobre todo los hombres, o sea, si tú eres una mujer viendo esto, pues tú sabes, ¿no? Pero si de casualidad es un hombre, o sea, ustedes no saben lo que cuesta depilarse con láser. Es súper seguido si quieres que, pues que se vea como que el progreso de perder el vello en el cuerpo. Es caro. También por esas épocas era muy popular hacerse bronceados falsos. La ropa, el maquillaje, el pelo, o sea, todo te lo tienes que cuidar y todos son productos y todos son tratamientos y todo cuesta mucho y eso no lo cubría la mansión. Entonces, todo se les iba en eso, literal. Además de tener como que el control financiero sobre estas mujeres, pues ya las habían aislado, ¿no? O sea, por eso mencionan que sí es muy parecido a un culto, porque ya estaban alejadas de su familia, estaban alejadas de sus amigos, no podían tener una pareja, un hombre con quien como tener algo de apoyo. Y pues todo esto nada más había sido como para llenar el vacío que Hef había generado en su vida a no poder mantener un matrimonio sano o una relación sana con sus hijos. Por lo tanto, hay demasiados episodios donde incluso si las chicas quieren hacer algo por sí solas y no estar con él, pues no podían, tenían que estar a la fuerza viendo películas de las épocas favoritas de Hef, así como películas donde literalmente salía Marilyn Monroe, o de así películas súper viejitas, en un sillón, todas abrazadas con él. Y claro que pues ellas nunca podían como que elegir qué querían ver con él, o sea, él siempre estaba en control y las tenía ahí como apoyo emocional, pero no se preocupaba en realidad por ellas. Mucho menos se preocupaba por ellas en las orugas semanales donde pues, trigger warning, se tenía intimidad sin protección, una chica tras otra. Por lo que incluso las mujeres sabían que querían pasar primero su turno con este hombre, porque pues así era menos probable que se les contagiara algo, ¿no? Porque, bueno, ya no les voy a decir más detalles de por qué eso tiene sentido. Y obviamente no podían faltar a este evento porque era como faltar a su turno de mesera o de, saben, de enfermera, lo que sea. O sea, pues no puedes nada más faltar. Ese era una gran parte de su trabajo. Y aquí yo quisiera añadir un poco a lo que les decía sobre el caso de Kendra, quien es alguien que no está en buenos términos ni con Holly ni con Bridget, porque ella nunca ha querido hablar mal explícitamente de su experiencia en la mansión o de Hef. Holly, Bridget, and I, we had a show, The Girls Next Door, and we lived together. It was a very awkward situation because we dated the same guy. So it's not like it was like a sorority house or like a sisterly bond. It was, you know, it's a different thing. So it's not like we were never even really friends to begin with. We all just kind of lived together and knew each other. Tan abiertamente como ellas dos. Lo cual se me hace un poquito pick me girl, pero creo que tenemos que considerar mucho también la situación en la que se encontraba, ¿no? O sea, pues Bridget había estudiado, había ido a la universidad, si esto se acababa, o sea, pues ella podía hacer algo, ¿no? Para conseguir un empleo rápidamente. Si Holly salía despedida, por así decirlo, pues también, o sea, ya había ganado experiencia en la revista, de algo podía trabajar. Pero Kendra, sin siquiera tener
pues sí, haberse graduado de la prepa, pues sus opciones son más limitadas. Y pues esto la ponía en un riesgo de, no sé, literal terminar en la calle o algo así. Entonces es mucha presión y pues puedo como comprender que no quiera quedar mal ni siquiera con la familia de Jeff por alguna, pues no sé, oportunidad de trabajo que le pudieran ofrecer después. Ella abiertamente ha dicho que muchas veces, sin embargo, ella sí ha dicho abiertamente que no quería ir a las orugas o a las fiestas y que simplemente se quedaba dormida para no tener que hacer nada, ningún trabajo ni nada. Pero como era su obligación, mínimo las orugas o los encuentros íntimos uno a uno, pues iba, pero antes de eso, pues consumía algún tipo de ¿saben? De cosa para poder hacer las cosas más fáciles para ella, entre comillas. Entonces no iba como en sus 5 sentidos a estas situaciones porque se le hacía muy difícil. También a ella siempre se le vio como alguien muy desordenada, muy como sucia y como alguien no muy femenina, ¿no? Porque no tenía su cuarto así como que bonito, como Bridget o como Holly. Pero para mí esto son signos muy muy claros de que ella estaba viviendo una depresión muy fuerte, porque pues siempre la podemos ver, aparte de que con un cuarto desordenado, pues la podemos ver dormida siempre. O sea, se quedaba dormida hasta muy tarde, era la mitad del día y estaba dormida. Cuando eran eventos y fiestas, pues sí, como que se le pasaba un poquito la mano con lo que tomaba o consumía, por así decirlo. Y pues no quería tener nada que ver con un trabajo formal como lo hacían Holly y Bridget. Entonces pues no tenía ánimos, ¿no?, de hacer nada. Y eso para mí, todo junto, pues es una muy clara depresión. Pero pues ella nunca ha dicho abiertamente como que esto. Ella dice que no pasaba nada malo ahí, simplemente ella no le gustaban esas cosas, pero todo bien, y que siempre le estará agradecida a Jeff por la oportunidad y no entiende cómo Holly y Bridget pueden hablar tan mal de él. Oigan, me di cuenta que estaba siendo muy ambigua con la última parte del video. Pues la verdad le tengo como cosita a las restricciones de YouTube, pero voy a tratar de ser un poco más concisa. Yo les hablaba de que Kendra no tiene mucho contacto con Holly y con Bridget, y pues esto yo lo puedo como entender de que pues como Kendra no tenía muchas otras oportunidades de trabajo, pues ella quería mantener las puertas abiertas con tanto el canal como con la familia de Jeff o Jeff mismo, porque cuando ellas acababan de salir, pues Jeff seguía vivo. Entonces pues ella no se atrevía, me imagino, pues a hablar de nada malo de lo que había pasado por esta situación. Y pues también muchas de las cosas que sucedieron con el no pagarles regalías a las chicas y pues sí, otro tipo de situaciones ahí como shady con cómo se grababa el show, pues también tienen que ver con el canal que es E! Entertainment. Entonces pues me imagino que con ellos tampoco quería quedar mal, so mejor no decía absolutamente nada. Y además de esto, al parecer no recuerdo cuál es el show en el que se reencuentran Kendra y no sé si es Holly o es Bridget, pero hablan de la existencia de unas fotografías que las tenían muy estresada a Kendra. Creo que se junta con la tercera esposa de Jeff, quien pues spoiler alert, sí era una de las chicas que entraron a la última temporada del show. En algún momento primero se comprometen, luego hacen un especial de bodas para el show, y al final la chica lo cancela y se va de la casa unos días.
pero yo no sé qué pasó ya fuera de cámaras, que al final de cuentas pues sí se casaron y eso ya no lo grabaron. Entonces ella pues fue la que estuvo viviendo en la mansión Playboy en los últimos momentos de vida de Jeff, y me parece que se reúnen para discutir esas fotos y Crystal le asegura que pues no tiene ya nada de qué preocuparse porque esas fotos pues ya no existen. Entonces esa situación destapó pues un sistema de control que tenía Hugh Hefner contra no solo las conejitas, sino en contra de muchos actores e incluso políticos, porque pues ustedes se imaginarán o se preguntarán por qué si todo esto estaba pasando pues nadie lo había pues expuesto antes, ¿no? Y la cosa aquí es que pues él tenía absolutamente todo documentado desde que había comenzado la revista. Él documentaba las portadas, las revistas en sí, fotos de las fiestas, fotos de los antros, fotos de toda situación que llegó a pasar pues dentro de su casa, de su mansión o de su revista. Y se dice, ya esto confirmado por muchas otras conejitas de inicios de la revista, que pues las fiestas eran muy salvajes, ¿no? Había muchas sustancias ilegales y había mucho alcohol. Y entonces la gente, sobre todo, no sé, en los 70s, 80s, pues se ponían hasta el copete de sustancias y eventualmente los hombres presionaban a las conejitas o invitadas femeninas en general a que hicieran cosas que no harían en sus 5 sentidos, porque pues ustedes dirán también, pues si habían salido desnudas en la revista, pues que tenía que existieran más fotos privadas de ellas desnudas y que salieran al público. Bueno, pues es que no solo estaban desnudas, o sea, se habla de que se veían envueltas con animales, con mascotas de la mansión. Se veían envueltas en prácticas que pues creo que cualquier persona podría considerar pues asquerosa. ¿Saben? O sea, no solo con animales, sino con fluidos corporales, digámoslo así. También pues no solo las mujeres eran las que salían en estas imágenes, también salían muchos, se dice, ¿no? Esto ya no es tan confirmado, pero se dice que muchos actores de alto perfil pues también iban a esas fiestas, también se ponían hasta las chanclas y perdían noción de lo que estaban haciendo y no se daban cuenta que los estaban fotografiando. Entonces es muy parecido a la situación de Jeffrey Epstein y de toda la gente famosa que fue a su isla de Lolita, y que pues también se habla de ciertas imágenes y de ciertas pruebas de que ellos estuvieron ahí. Hasta donde sé, pues no hay una celebridad famosa de los 2000 que no haya pisado la mansión Playboy. Incluso Jim Carrey estuvo ahí, Will Smith, no sé, infinidad de gente y de músicos también, obviamente. Entonces se habla de que hay cientos y cientos, tal vez miles de imágenes físicas en álbums que en algún momento sí salen en el programa. Incluso las chicas, no me acuerdo que están preparando como alguna celebración y tienen que ver fotos antiguas. Entran a un salón donde Jeff tiene todos esos álbums físicos así gigantes. Y no las deja entrar solas, o sea, él va y él elige la página que van a ver y hasta dónde van a ver y qué álbum pueden tomar, porque pues ahora se sabe que en cualquier, ¿cómo se dice?, pasar de página, pues pudieron haber visto algo que no debían ver, o las cámaras del reality pudieron también haber captado imágenes muy extrañas que no deberían estar ahí afuera. Entonces, pues una vez que ya murió Jeff, esas fotos quedaron, pues al igual que las cosas dentro de la mansión, pues quedaron a disposición de la familia de Jeff, de sus hijos. Y pues no se sabe con totalidad qué ha pasado con todas esas imágenes.
Algunas, como les comentaba, posiblemente las de Kendra, pues ya han sido destruidas por la viuda de Hugh Hefner. Lo demás no se conoce. Pero simplemente quería aclararles esto. Obviamente es muy turbio. Una cosa más, también les hablaba sobre los intros de las chicas en el programa, porque si se fijan, hay muchas... pues sí, hay muchas mascotas, hay muchos animales en la mansión. Pues las chicas hacían lo mejor que podían para cuidar a sus mascotas, los perritos que ellas habían traído. Creo que Bridget también tenía un gato. Pero hay muchos otros animales, en su mayoría exóticos, que eran pues completamente de Hef. Y se dice, dicho por su ex esposa, la última en vivir ahí, que los animales vivían bajo abuso, estaban en áreas muy pequeñas, que no eran aptas para su tamaño, o la cantidad de animales que estaban resguardados en esas áreas. Sobre todo me parece ser que ya al final de la vida de Hef, pues ya muy viejo, no pudo cuidar también de ellos, porque ya estaba pues el enfermo, ya no se movía tan bien, y además ya no tenían tantos ingresos. Conforme pues han pasado las décadas, este tipo de revistas de entretenimiento ya no es tan bien visto por las mismas prácticas abusivas de las que hemos estado hablando. Entonces Playboy pues ha ido en decadencia, ya no genera el mismo dinero que generaba antes. Y me parece haber escuchado que pues ya no tenían la misma cantidad de ayudantes y de staff como para cuidar de estos animales. También se habla que pues cuando el polvo blanco que se consume a través de la nariz era muy popular, pues Hef tenía un perro que pues iba por toda la mansión, pues no sé, jugando, conviviendo, investigando, y llegaba a encontrar como este polvo que invitados de fiestas o el mismo jefe o no sé quién más pudo haber dejado, no sé, en el sillón o en cualquier área, y el perrito pues lo descubrió y se hizo totalmente adicto a esta sustancia. Entonces hablamos de que el abuso no fue solamente ya al final de la vida de Hef, cuando él ya se volvió como un anciano senil que muy apenas sí se podía cuidar él. Estamos hablando de que la casa y las fiestas y todo estaba tan salido de control que incluso cuando él estaba joven y pues consciente de su casa y el estado de su casa y de sus animales, pues no cuidó exactamente muy bien de sus animales, por lo cual me parece que no solo fue un perro, no, creo que hubieron varias mascotas que entraron en contacto con muchas sustancias obviamente tóxicas para la salud de los animales. Y pues bueno, eso es de los datos más turbios que han salido de la mansión de Playboy, y continuamos con el resto del video. Holly cuenta que la razón por la que sí se terminó yendo de la casa es porque se dio cuenta que Hef nunca le iba a pedir matrimonio. O sea, ella sí estaba como comprometida a la relación y pues estaba dispuesta a casarse con el señor pero se dio cuenta de que pues Hef ya no quería casarse y ya no quería tener hijos, o sea, incluso pues probablemente ya no podía. Así que con el corazón roto y muchos traumas fue la última en irse, ya que Bridget ya había hecho sus planes, tenía planes de hacer otros shows. Kendra encontró a un basquetbolista con el que se quiso casar y tener hijos, el cual les comentaba que terminó muy mal. Y pues ella estaba embarazada aún estando en la mansión, entonces tuvo que como que ser rápido el salirse, porque pues era un secreto. Todas se fueron y dejaron el lugar abierto para esas dos gemelas que les comentaba y una chica más llamada Crystal. Las dos gemelas tenían 18 años y se llaman Carissa y Shannon. Y wow, si pensabas que no podía ponerse peor, pues sí pasó.
Hay una entrevista que me llama mucho la atención donde Jeff está presentando a sus novias para Los Angeles Times y menciona que las chicas llegaron en un momento muy oportuno, pues las otras chicas ahora eran celebridades y pues estaban pasando a otras cosas, pero que les deseaba lo mejor. Pero se ve súper ardido, se ve como que súper, no sé, como que les está llamando interesadas, como que sin querer decirlo explícitamente. Y menciona que estas chicas son más sinceras, lo cual me deja pensando como que si este señor en realidad pensaba que las mujeres que entraban ahí, o sea, era porque querían estar con él como persona, o sea, que pues la verdad sí pasó con Holly, pero dudo que cualquier otra chava, o sea, lo haya querido así como lo quiso Holly, ¿no? Pero bueno, dejando de lado este rant, la edad de las 3 chicas era aún más preocupante que las 3 anteriores. Hay demasiadas entrevistas donde se les pregunta a las chavas de que por qué están con él, y pues solo pueden decir que es porque es Hugh Hefner, o sea, y los hombres de su edad, o sea, como que quieren decir algo así como que, ay, pues son más, no sé, interesantes o algo así, pero que, o sea, no pueden como que ni siquiera decir algo bueno de él y nada más se ríen así como que, así con una risa muy falsa, como que no quiero, sin comentarios, ¿no? Pues no las culpo, obviamente. Y bueno, el episodio o especial por el cual comencé a pensar en este video es un episodio donde pues están preparando las nupcias entre Huff y Crystal, en el cual Crystal termina cancelando toda la boda y yéndose de la mansión. Cuando lo terminé dije, menos mal que no se casó, o sea, dije qué bueno que lo hizo, ni modo. Pero luego recordé que cuando Jeff murió en el 2017, o sea, me acuerdo de haber escuchado la noticia, dijeron que Crystal era su esposa. Entonces, en algún momento, o sea, pues hice mi investigación y sí, en algún momento volvieron y se casaron y sí se logró la boda. El señor Hugh Hefner dejó mucho daño y mucho trauma a lo largo de sus 91 años en la Tierra, y mucho de este daño está ampliamente documentado por sus mismas víctimas, mucho antes de que él muriera. Y si les interesan más detalles, pues Holly Maisel y Crystal tienen libros al respecto. Como les decía, Holly y Bridget tienen un podcast donde hablan específicamente de episodios, donde te dicen todo, como por así decirlo, el chisme detrás de un episodio entero, donde pues dicen, en este episodio se está narrando que estamos con madre y que estamos yendo aquí, que estamos yendo allá. No, lo que estaba pasando era esto y lo otro, pero pues tuve que actuar, ¿no? O sea, no es sorpresa para nadie que un reality es actuado, pero con el contexto de todo lo que hemos visto, pues se convierte en algo mucho más turbio, siento yo. También salió un programa en A&E que se llama Secrets of Playboy, donde se explica todo a más lujo de detalle, por muchas más conejitas. O sea, estas 3 personas no son las únicas que pasaron por los traumas, o sea, esto aplicó para todas las mujeres. Y quería venir a hablar de esto, ya que este tipo de shows y situaciones se me hacen tan locas que hayan podido pasar enfrente de nuestras narices. O sea, lo estábamos viendo en televisión y pues nadie nunca pensaba como que, pues está súper turbio, ¿no? O sea, no lo voy a ver porque siento que estoy viendo como que el abuso de 3 mujeres. O sea, no, era como entretenido, no sé. Y bueno, también quise salir a hablar de este tema porque vi otro show que trata en Netflix sobre las porristas de los Vaqueros de Texas, y siento que vi muchas similitudes en la dinámica de cómo funciona esto. Nada más que aquí la diferencia es que la cara de este sistema casi como culto es literalmente pues mujeres. O sea, es un grupo de mujeres
que dice, tú sí estás bonita, tú ya estás vieja, ya te tienes que salir de este grupo de porristas, etcétera. Si quieren un análisis de ese contenido, también lo puedo hacer. Y pues sin nada más que agregar, espero que les haya gustado, que no esté muy traumático este video, muy fuerte. Y pues nos vemos. Suscríbanse al canal de Cosmelita, no la freguen. Ya, por favor, hagan caso.